Presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Bueno, muy bien. Tema Pluna, o por lo menos lo que hace a las noticias en torno al tema. Un expediente, tal como explicara la Liga de Defensa Comercial, con el expediente con mayor número de activos y pasivos de la historia, pero que a su vez logra que el 100% de los acreedores de Pluna hoy van a cobrar lo que se les debe. Y eso también siente un precedente histórico en lo que tiene que ver con los concursos y la resolución concursal de deudas. ¿Para quién esto es buena noticia? Ni que hablar para los acreedores. ¿Es buena noticia para todo el resto? ¿Para quién puede llegar a ser una mala noticia? Vamos a darle la bienvenida a quien nos acompaña en este momento, que es contador Gabriel Ferreira, síndico de Pluna. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y ayudarnos a entender cómo es este desenlace, que por lo que uno lee en prensa, bueno, hay muchísima conformidad por parte de todas las partes en cómo se ha resuelto. Sí, muchas gracias por la invitación. Y nosotros en la Asociación Uruguaya de Peritos, que fuimos el síndico designado en este proceso, que venimos trabajando desde julio del 2012, lo valoramos también este final como muy positivo. Tenemos que recordar que cuando se da el concurso de Pluna, que se presenta al juzgado voluntariamente a declarar su insolvencia, concomitantemente con esa presentación y esa declaración, surge la ley 18931, que por un lado saca las aeronaves del activo de Pluna hacia un fideicomiso, y ese fideicomiso se iba a encargar de enajenar esas aeronaves y pagarle después al Scotiabank, básicamente, que era el acreedor que había financiado la operativa de la compra de aviones. Entonces, para nosotros como síndicos, que lo que teníamos que hacer era con el activo satisfacer el pasivo, en ese momento prácticamente no podíamos hacer frente a nada. Pero se vendieron las aeronaves. Se vendieron, pero eso llevó mucho tiempo porque en primer lugar hubo que darse un proceso de inconstitucionalidad de esa ley que sacaba el principal activo a Pluna para que volvieran a la masa, después discutir ese dinero hacia dónde venía, para que recién en este año finalmente no quedaran dudas de que ese dinero era de la masa de acreedores. Bien. Y con ese dinero aún en esa instancia, como el Scotia seguía siendo el principal acreedor, tampoco daba para satisfacer a todos. Entonces, ¿cómo se decide quién pasa a ser el acreedor principal, no? Por más que los números den que es el acreedor principal, ¿quién lo pone primero en la lista? ¿Cómo se resuelven esas cosas? claro, el Scotia no es que tuviera un privilegio, era un acreedor común, pero dentro de ser común tenía el mayor importe, superaba los 100 millones de dólares. Los privilegios estaban entre los trabajadores, el Estado a través del BPS, de la EGI, de Dinasia. ANCAP era un acreedor común también, un acreedor estatal pero común. Sí. Después del Scotia sería el que venía en segundo lugar. El tema es que con el dinero de la venta de las aeronaves, pagando a los trabajadores y pagando los privilegios, después para los acreedores comunes iba a dar para pagar menos del 50% de su crédito, como estaba planteado según lo que marca la ley. Entonces, en negociaciones mantenidas con el Estado, con los acreedores y con la sindicatura, es que se estableció esa solución de que el Estado básicamente sigue pagando las cuotas semestrales del Scotiabank, entonces baja el monto del pasivo del concurso, y con el activo ahora sí era posible cancelar todas las deudas. Bien, varias preguntas, ¿no? Sí. El monto total de los pasivos de Pluna. Y bueno, lo verificado por hablar en dólares, que también ha ido variando por la variación del tipo de cambio, pero superaba los 130 millones de dólares, 140, era un pasivo muy, muy, muy importante. Bien, lo que se pudo cashear, digamos, ¿no? O transformar en dinero para hoy cubrir a los pasivos, justamente los acreedores. ¿Es lo que se imaginaban o acaso hubo alguna aeronave? Porque me pareció haber leído por ahí que en realidad terminó siendo menos el valor por alguna aeronave que no estaba en óptimas condiciones. Sí, eran 7 aeronaves que tenían diferente estado, sobre todo en los motores, y también había pasado mucho tiempo desde aquel 2012 que se declaró el concurso hasta que finalmente después, años después, cuando se resolvió la inconstitucionalidad, se pudieron vender. Entonces, digamos, lo que se terminó obteniendo estuvo en el entorno de los 70 millones de dólares,
hubo después que gastar a medida que se iba entregando un avión en mantenimiento, sí, entonces es por eso que hoy tenemos un neto de unos 66 millones, que es lo que vamos a repartir entre los acreedores. Bien, o sea que, por un lado, privados, trabajadores, Estado, a través de una ANCAP, DGI, BPS, se va a cobrar. Sí. Bien, ahora es como una calecita, porque por un lado al Estado le entra, pero le sale por el otro bolsillo, porque tiene que seguir pagando las cuotas de la adquisición de esas aeronaves. Sí, de todas maneras el Estado ya se había comprometido al momento de comprar las aeronaves con Pluna, había salido de garantía de esa operación, sí. O sea que... Ahí no hay nada para hacer. No había nada para hacer, no vemos alternativa. El centro del asunto es que el Estado, siendo dueño del 25% de Pluna, garantizó el 100% de la compra de los aviones. Ese es el eje de ese negocio tan raro por el cual el Estado se hace responsable del 100% de una deuda de la cual solamente será responsable por el 25% que era su participación en Pluna. A partir de ahí deriva todo eso. O sea, ¿por qué el Estado asume el 100% de una obligación que el 75% es de un privado? Ese es un enigma que yo todavía nadie me lo ha podido contestar. Bueno, también se puede ir más atrás y hablar de lo que fue la asociación con Varig, que de No, algún pero modo... de este caso tendría que tener una explicación. ¿Por qué? Si yo soy dueño del 25%, garantizo el 100%. ¿Cuál es la explicación? ¿Alguien la sabe? ¿Alguien la conoce? Es un misterio. Es un negocio de deuda externa. O sea, el Estado garantizó una deuda externa por el valor de los aviones, ¿verdad?, que era en beneficio de un particular, porque si había ganancia, el 75% de la ganancia era para el particular y el 25% era para el Estado. Como hubo pérdida, el 100% para el Estado. Ahora, también hubo un delito de estafa, ¿no?, del privado. También hubo un delito de estafa del privado. Pero digo, pero el Estado, ¿cómo? Pero es una cosa tan obvia. ¿Yo cómo puedo garantizar el 100% de algo que solamente soy el dueño del 25%? Es una cosa que no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene? No, está bien. Esto igual forma parte de la historia, es decir, no hay ninguna novedad. Esto pero justamente es la explicación de este fenómeno. Pero ahora, en todo caso, en el marco de este acontecimiento que forma parte de la noticia, a mí me gustaría, para dejarlo blanco sobre negro, algunas conclusiones. Primero, todas aquellas personas a las cuales Pluna les debía terminan cobrando sus deudas, ¿no es cierto? Sí, sí. Cuando digo personas... sí, físicas o jurídicas. No, sí. y fundamentalmente personas, que son trabajadores, que además creo que en Uruguay por ley son los primeros siempre en cobrar, ¿no es cierto? Sí, tienen privilegio. Lo que a mí no me quedó claro en tu narración, contador, es de qué modo el Scotiabank sale del asunto, como quien dice, me corro de la fila para que pasen los otros, cuando igual de todas maneras, mediante lo que dice Graciano, ya se sabía que iba a cobrar. No me queda claro esa definición, cuando en realidad ya se sabía. Lo que sucede es que si el Scotiabank no se corría voluntariamente de este proceso, cuando hiciéramos el reparto de esos 66 millones de dólares, había que darle una parte al Scotiabank. Claro. Esa parte que se le diera al Scotiabank iba en desmedro del resto. O sea no iban a cobrar todos. Acá, en todo caso, podemos identificar, a ver si te sigo bien, tres partes. Por un lado, el Estado. Por otro lado, la fila de deudores, entre los que está también algunas empresas del Estado. Claro. ¿No es cierto? Sí. Y por otro lado, Scotiabank. Scotiabank va a cobrar todo. Sí. La larga lista, o la lista de los que tenían deuda, van a cobrar también. El que termina pagando es el Estado. Sí, es correcto. Sí. De todas maneras, de esos 66 millones que se van a distribuir, cerca de 40 millones van a parar al Estado también, porque son 20 Por eso para yo planteaba lo de la bicicleta, ¿no? Por eso no tenía sentido seguir con este tema, Claro. a mi entender, y que tenía que hacerse un acuerdo, porque, digamos, la garantía de las aeronaves ya estaba, había a su vez compromisos de capitalizar de los accionistas. Entonces, seguir con este proceso implicaba continuar con litigios y era perder para todo el mundo. Bien, y bueno, y en definitiva, al margen de... porque hay una diferencia entre lo que uno puede compartir con muchísima alegría y es que los acreedores privilegiados todos puedan hacerse de sus créditos, digamos, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto realmente lo visualizan ustedes como, bueno, una gran noticia en general para el país? No es una noticia, o sea, si el Estado estaba atrás del negocio, ¿cómo no va a pagar? O sea, el Estado es solvente, o sea, si no pagaba, quiere decir que el Estado estaba fundido. O sea, para mí no es una gran noticia en el sentido que no se podía esperar otra cosa, era que se pagaran todas las deudas. Porque es distinto el caso, ¿por qué se dice que es excepcional? Porque habitualmente los deudores, los que entran en concursos, son empresas privadas que no tienen el Estado atrás.
Muchas veces el acreedor tiene que conformarse con un 20 o un 30% de la deuda porque no viene el papá Estado atrás a pagar, porque no es el dueño como este negocio raro de Pluna. Por eso es excepcional, porque el Estado, digamos, las empresas del Estado no quiebran. Tenemos el caso de ANCAP, se pusieron no sé cuántos miles de millones para solventarla. Es decir, no es una gran... Es como decir, ¿qué noticia que ANCAP no quebró? Pero ¿cuál es la noticia? Si está el Estado atrás que siempre va y pone plata. Lo raro hubiera sido lo contrario, que teniendo el 100% de la garantía estatal de los aviones, que eran la mayor parte de la deuda, la gente no cobrara. Eso hubiera sido lo raro. Esto es una cosa totalmente lógica. Bueno, pero curiosamente, yo comparto todo lo que dice Graciano, pero curiosamente fue presentado a través de, por lo menos buena parte de los medios, como una gran novedad. Ah, mirá vos, y ahora el Estado. En todo caso, ese problema estaba en la piedra constitutiva del negocio. Pero no hay novedad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Al otro día en los diarios salía, cobran todos, pero sin embargo el Estado se va a hacer cargo. Sí, chocolate por la noticia, ¿verdad? De hecho, en todo caso, y yo sí creo que es una noticia, y adjetivo, creo que es una buena nueva. A, se terminó con este asunto. B, o sea, nos sacamos este asunto de encima, que además, mientras más corría el tiempo, menos plata teníamos porque había que mantener los aviones. A ver si sigo bien la lógica. Sí, claro. Y C, que en realidad para mí es la principal, los trabajadores cobraron. Para ANCAP, ¿tiene fresco los números? ¿Cuánto va? Estaban en el entorno de los 20 millones de dólares. ¿No? Y yo, un comentario de lo que acaban de decir, capaz que uno, y hacemos un mea culpa, lo ve como algo bueno, positivo, y así lo trata de transmitir, un poco por el trabajo que uno realiza. Pero evidentemente que la situación de Pluna no es que haya sido algo magnífico ni una buena noticia. Es una empresa que se declaró insolvente y quebró y era un símbolo en Uruguay. Acá lo inédito es que puedan cobrar todos los acreedores. Eso no se da en los concursos. Por un lado, el Estado recibe 40 millones, 137 tiene que pagar de los aviones. ¿Cuánto perdió el Estado uruguayo por cerrar Pluna? Y bueno, haciendo esa cuenta, están en el entorno, sí, seguramente de los 100 millones de dólares, con las cuotas del Scotiabank. Ese es el costo de haber cerrado Pluna, 100 millones de dólares. Seguro. Sí. Es el costo del negocio raro de Pluna por el cual el Estado garantiza el 100% de algo que solamente tiene como dueño el 25%. No es que Pluna anduvo mal, no. Lo que estuvo mal fue un negocio por el cual el Estado garantiza el 100%, de lo cual el 75% lo tiene un particular. Ese es el origen del asunto. Anduvo mal, porque ya se tuvo que pagar. Salió mal el negocio. Si no hubiera tenido la garantía del 100%, que es una cosa muy rara, hubiera sido un concurso como cualquier otro, hubiera cobrado lo que hubiera cobrado. ¿La asociación con Baric anduvo bien? ¿Que pudo haber enfrentado a Pluna a juicios millonarios? ¿No fue hecha por una administración? Pero no es un problema de administración, es un problema que ¿cómo va a funcionar un negocio por el cual el particular que tiene el 25 tiene el 100% de garantía del Estado? Hubiera estado yo en ese negocio pero también. Pero si Pluna hubiese estado bien, no se hubiese llegado a esa negociación. Claro. Bueno, pero estamos hablando de este negocio raro. Evidentemente, a mí si me permiten, al margen de cómo se saldaron estas deudas, ¿no? Activos y pasivos y demás, es insistir en preguntarnos a nosotros mismos, porque no vaya a ser que... Porque cada tanto uno escucha como que Pluna Ala Sud, por ejemplo, trata de respirar y volverse, ¿no? Y resurgir y que aparece alguien de afuera con la intención de... yo, de verdad, me parece que la pregunta que nos tenemos que hacer... Pero hacé la tuya directamente, ¿cómo estás? Y saludamos a todos. Perfecto, Victoria. Muchas gracias. El saludo también para ti y para todos. Y como lo decías, aprovechamos y hacemos la pregunta para todos quienes nos miran desde casa. Y es la siguiente. ¿Uruguay debe renunciar definitivamente a una aerolínea de bandera? Pueden contarnos qué piensan sobre esto enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También pueden enviar sus comentarios a nuestro mail a estabocaesmia@tele12.com, a nuestro Twitter @estabocaesmia12 y a nuestro Facebook estabocaesmia12. Si también quieren enviarnos algún comentario para que se pueda leer al aire durante el programa, pueden enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos comentan y lo mandan al 1212. Muy bien, hacemos una pausa y enseguida retomamos.